Esto ya venimos mencionando y volvemos a reiterar con relación al tema de los controles que se van a realizar en el mercado 4. En la semana hablaban las autoridades municipales que solamente 7 locales tienen autorización por parte de Dimabel para la comercialización de estos productos. El trabajo se lleva a cabo en conjunto con la Dirección de Material Bélico a fin de hacer cumplir las disposiciones establecidas y sobre todo resguardar la seguridad en el mercado 4. Bueno, situación que se dio en un transporte público y que de alguna manera generó confusión. Van a observar, se observa un hombre que es reducido por los pasajeros de una unidad de transporte de la línea 52 específicamente, supuestamente por haber amenazado a una pasajera con herirla si no le daba dinero, al menos de acuerdo a lo que se escucha en el video. Sin embargo, la policía mencionó que no se formuló denuncia alguna sobre el hecho y los uniformados acudieron al sitio alertados por una gresca. Supuestamente el hombre agredió a una pasajera, la misma formuló su denuncia por lesión. En cambio, la fiscalía decidió liberar al hombre ya que consideró que el hecho constituye un hecho de acción penal privada. Vamos a compartir el video y escuchamos lo que ocurre. No dice nada. No dice nada. Ella le amenazó porque no le quiso dar muy grande. Esto es una molestia para nosotros todos los días. No, hay otro alfiero que se anima, ponía la paila. ¿Cómo me voy a hacer si yo solo todos los días así ando? Ya acá ya le bajó, ya le va. ¿Te dijeron cómo? Pero tiene que bajarle, vamos. No parada. No parada, por derecho, si no, debe responsable. Para esperar a que venga la policía. Y esto que se registró al mediodía, ya entrada a la tarde en el Senado de la Nación, una fuerte discusión, intercambio verbal entre los senadores Enrique Baqueta y Pedro Santa Cruz. Se habría iniciado cuando uno de ellos pidió la postergación de un proyecto sobre humedales, lo que causó el enojo del otro. Los ánimos se caldearon bastante. La sesión incluso se llegó a pausar porque cayó la señal de internet que mantiene a los parlamentarios conectados a la sesión. También los micrófonos se apagaron y solo se pudo observar cómo un nervioso Pedro Santa Cruz se acercaba a su colega mientras ambos discutían para evitar que lleguen a los golpes. El senador liberal Lucas Aquino es quien intervino e incluso se llega a poner en el medio, le trata de atajar a Santa Cruz, como estamos viendo en imágenes. Luego él explicó que su enojo se originó porque Baqueta pidió el aplazamiento de un proyecto suyo que busca la protección de humedales. 1 año, 6 meses que estamos haciendo audiencias públicas. Ustedes vieron varias veces los videos que pasé. Y no se puede darle un tratamiento a un proyecto que se construyó con la gente. ¿Pero le mencionó algo? ¿Por eso es que usted se levanta? No, yo no estaba en el momento. No, ahora, cuando se daba... No, yo le reclamé, ¿verdad? Una discusión, un careo, nada más, ¿verdad? Nada más que eso, me parece que no es la actitud que hay que tener, ¿verdad? Al menos... creo que no corresponde. Yo estaba en mi trabajo como representante del Senado ante el Consejo de la Magistratura en el examen. Y el punto de humedales estaba en el punto 8, ¿verdad? Podían haber esperado ahí, en todo caso, para pedir el aplazamiento. ¿Qué le responde Baqueta cuando usted le reclama eso? Y me dice que no sabía que no estaba. Pero, estamos en un momento, creo que... en todo caso, el senador Baqueta, al darse cuenta que yo no estaba, hubiera esperado, pues yo iba a venir al término del examen justamente para defender ese proyecto. Dijo que el senador Lucas le atajó a usted en un momento. ¿Usted estuvo a punto de golpearlo? No, en ningún momento. Un careo nomás, un careo. ¿Qué le sostiene? No, solamente Lucas se fue, no había, o sea, no es que iba a reaccionar ni nada por el estilo. Se interpuso nomás en el camino el senador Lucas Aquino, ¿verdad? Información en el plano internacional que nos lleva hasta Perú, imágenes que recorren varias cadenas internacionales, porque se dio
en el marco de un trabajo y una lucha contra el narcotráfico. La policía antidroga destruyó la pista de aterrizaje de Huanco, en el centro del país. Con esta son 64 las pistas ilegales utilizadas para el tráfico de drogas que fueron destruidas en el país entre enero y noviembre del 2022. En el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, donde se encontraba el aeródromo improvisado, operan tanto narcotraficantes como la guerrilla Sendero Luminoso. Pero es uno de los mayores productores de cocaína del mundo, con unas 400 toneladas anuales junto a Bolivia. También es uno de los mayores productores de hoja de coca, la materia prima de esta droga. También hablábamos de un incendio que generó gran susto en el este del país, en una estación de servicios. Esto fue de gran magnitud. En realidad fue en un depósito en desuso que está cerca de una estación de servicios en el kilómetro 9 lado Mondavi de la ruta Paraguay 02. Durante varios minutos los bomberos tuvieron que trabajar para poder sofocar el fuego. La sesión se sigue desarrollando en el Congreso de la Nación y ahí está Leila Jiménez actualizándonos con respecto a este punto. Leila, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sol, y estamos siguiendo de cerca lo que es el tratamiento de este proyecto de ley para endeudar al IPS. Está haciendo uso de la palabra del senador Silva Facetti. Vamos a escuchar. Del 2001 que ya vimos cómo estaba compuesta más o menos, vemos que en enero tenía 169 millones, en marzo entra la nueva administración 211 millones, en abril baja un poquito y después empieza en julio, sube a 235, diciembre 308, post pandemia 2020, ¿verdad? Siguiente, 271 en febrero, 276 en marzo, eso ya es 2022 este año, 322 en junio y 408 millones en octubre, que es el último dato que tenemos. Entonces, vamos a verlo para ver cómo fue subiendo la deuda del IPS. Siguiente. Algunos puntos importantes. Antes, en diciembre del 2019, la deuda acumulada era de 70 millones de dólares. La deuda acumulada sube en enero del 2021 a 169 millones de dólares. Lo que tenemos que restar a esos 169 millones es esos primeros 70, que ya era anterior a la deuda, antes de que empiece el problema. 70 millones de dólares que el IPS afirma que son gastos de atención de no asegurado durante la pandemia, o sea, plata que el Estado debería devolver al IPS. Entonces quiere decir que restando ese 70 al 169, 29 millones de dólares es lo que subió realmente la deuda propia del IPS, ¿verdad? Pues están los 70 que se debía, los 70 del Estado, y eso sería. Para diciembre del 21 sube la deuda ya a 308 millones de dólares. Durante el 2021, lo que fue en el 20, prácticamente los 29 millones que se incrementó de auténtico real, para el 2021 ya aumentó a 139 millones de dólares. Entonces tenemos que para el octubre, para ahora, la deuda sería de 408 millones de dólares, eso que está con expediente, que está dentro del sistema. En lo que va del año, este año ya se incrementó más de 100 millones de dólares con respecto a los expedientes registrados en el ejercicio 22. Siguiente. Como este fondo, volvemos otra vez, recordemos el primer gráfico donde estaban los tres colores, dónde se va la plata del IPS, que es jubilación, administración y salud. Bueno, el de salud, como el fondo de salud, cuáles son las modalidades de pago. 3 sistemas de pago. Por transferencia bancaria. Transferencia bancaria se da cuando, recordemos el proceso administrativo. Licitación,
luego pasa a la adjudicación, se firma el contrato, del contrato sale la orden de entrega para el parque pide los medicamentos, se entrega el medicamento, se labra el acta de entrega, luego todos esos documentos se presentan para la Secretaría General para formar el expediente pasa a contabilidad pasa a la UOC del instituto, el UOC remite a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para que saque el código de contratación, vuelve y ahí pasa a tesorería, y tesorería que hace una transferencia bancaria. Eso es cuando se paga directamente al proveedor. La segunda forma de hacer es por cesión de deuda. Entonces, cuando en el expediente ya tiene el sello de contabilidad que tiene presupuesto, eso se puede llevar al banco y el banco, porque a veces cuando no hay plata se queda ahí en tesorería porque hay presupuesto pero no hay plata. Entonces, pero cuando ya tenés el sello de presupuesto, vos puedes optar por irte al banco y hacer el descuento de esa operación, y el banco se queda con una parte de tu ganancia, ¿verdad? Y el IPS paga en 2 años prácticamente. Entonces, por cesión de deuda, los bancos que financian esta deuda con 6 meses de gracia y 18 en cuota corrida. Y el tercer sistema de gasto es el fideicomiso. En el fideicomiso, recordemos que hicimos por ley de nosotros acá, Administración Benigno, en el fideicomiso, como se necesitaba mucho poner a punto los hospitales, la estructura sanitaria del IPS, entonces se creó un mecanismo financiero en donde se le autorizó por ley de los 1.200 millones, 1.250 millones de dólares que tiene el IPS en el sistema, que es del fondo de jubilación. Entonces, la ganancia que genera eso, hasta el 40% se puede remitir al fideicomiso. El fideicomiso hay un fideicomitente que es el que ordena la operación, que es el IPS, hay un fiduciario, que es el Banco Atlas, que recibe prácticamente, no sé, hasta el 40% de los beneficios, entonces eso ha de ser más o menos unos 20 millones de dólares por lo menos al año. Ellos administran y mes vencido pagan a los fideicomisarios. El fideicomisario es la empresa contratada para hacer las obras, entonces con la aceptación del IPS se presenta al Banco Atlas y el Banco Atlas le paga. El excedente se le da de vuelta al IPS. Esas son las 3 formas de gastar el dinero que está en el fondo de jubilaciones, ¿verdad? Y que muchas veces, a decir de una persona que entiende mucho en la parte de derecho del IPS, que es Pedro Ali, ¿verdad? Más que un fondo, este es un programa de salud, ¿verdad? Porque lo que entra sale, no se queda nada, no hay colchón en el fondo. Siguiente. Entonces, yo estoy convencido que hay que hacer una operación financiera para solucionar este problema antes de que explote. No estoy de acuerdo de dónde se va a sacar la plata, yo tengo otra visión, pero básicamente lo que necesitaríamos para hacer un análisis real es un informe real de la deuda. No están contabilizados en esa nota que envió el presidente, obviamente no figura todo, figura solamente, recordemos el circulito, esas dos partes del circulito, no está contabilizado todo lo que hay en movimiento. Entonces, no están contabilizadas las órdenes de entrega emitidas pendientes de presentación de expedientes, no se remite el déficit mensual ni anual del Fondo de Salud entre ingresos y egresos, se evidencia falta de planificación de los gastos conforme a los ingresos, falta previsiones mensuales para pago de compromiso del ejercicio. Es decir, porque todos los años hay otra planilla por ahí que no tengo ahí para poner, pero está el ahorro que vienen haciendo, ¿verdad? Porque al empezar el ejercicio hacen una operación financiera que es el FTC, financiamiento temporal el financiamiento temporal de caja de 250 mil millones, entonces tiene que ir juntando para devolver, como dice la ley, a fin de año. Más tienen que pagar el sueldo mensual de todos los funcionarios de blanco,
que totalizan unos 20 millones al mes. Y el mes de diciembre vos tenés 20 millones del mes de diciembre, más 20 millones de aguinaldo, son 40 millones, más tus 250 mil millones de guaraníes que tenés que volver. Y en enero otra vez tenés bonificación de febrero, más sueldo de febrero. Entonces tenés que juntar la plata, ¿verdad? Y esa información, por ejemplo, no, yo por lo menos yo no tengo, ¿verdad? Porque por ahí hay gente que puede tener mucha más información de la que yo pude recabar rápidamente. Entonces no tenemos aguinaldo, no tenemos subsidio, no tenemos cómo van a pagar su financiamiento temporal de caja. Incremento, una justificación, ¿verdad? A ver, yo confío plenamente en la autoridad del IPS, ha de haber una justificación por qué se incrementó post pandemia tanto la deuda en los últimos 2 años. Un informe por lo menos, ¿verdad? Falta un informe de los llamados en curso de licitación, que esos que llamé, que van a impactar directamente en el presupuesto, y si nosotros lo llamamos a todo el presupuesto del Fondo de Salud, con esta operación que se pretende hacer, ¿cómo vamos a pagar eso que están llamados, esos 170 millones que se están llamando, ¿verdad? Después el préstamo de los 242 millones de dólares solicitado alcanzaría para un pago parcial de la deuda, ya vimos más o menos lo que es la deuda total, y que automáticamente va a disminuir la liquidez del Fondo de Salud. Vamos a tener que pagar de algo casi ya no nos queda nada, teniendo en cuenta que el mismo no se contempla la cancelación de la deuda fraccionada con los bancos por las sesiones emitidas, cuota que actualmente rondan 6 millones de dólares. Primer gráfico que vimos, que de los 30 y pico millones que entra al fondo, 6 millones de dólares luego ya se van solamente en banco, en cuota por 18 meses, ¿verdad? Y eso va a seguir porque van a seguir haciendo. Falta un plan de acción a corto, mediano y largo plazo del déficit financiero actual y futuro para cuadrar. Entonces, volviendo. De si el fondo no tiene los recursos, como vimos que no tiene, entonces, ¿por qué te van a apretar la plata si tu flujo no te va a dar? Obviamente, lo que hace interesante a esta operación es los 1.200 millones de dólares que están en los bancos. Los bancos no te van a poder prestar 242 millones de dólares. Nadie tiene 242 millones para prestarte si es que el propio cliente no tiene. Entonces, eso en el derecho financiero se llama una operación colateral. Yo te presto contra tu efectivo. Y por más que diga eso, senador, ¿sí puede redondear? Por más que diga eso, en la ley es lo que los bancos van a pensar. Entonces, yo creo, y por eso, al final, para terminar, presidente, agradeciendo, que tenemos que usar las herramientas financieras, y lo que el IPS tiene de activo que no figura en ningún lado es que desde su fundación en el año 54, 1% del total de los ingresos por mes tendría que pagar el Estado. Haciendo eso hoy, deberíamos tener 100 millones de dólares del Estado paraguayo por año. Y eso es ni en botadero y romerito del Estado paraguayo, porque ni siquiera en el presupuesto de Hacienda remitieron la deuda con el IPS, ¿verdad? Hicieron un pago de 150 millones de la deuda histórica durante la pandemia. Pero ese es el fondo que tenemos que usar. Y el Estado tiene que dar la cara, no solamente el presidente de IPS, aplicar algunas cosas. Bueno, parte de la intervención de la Cámara de Senadores, el debate que va a seguir, y posteriormente ya vamos a ver qué determinan los senadores en la votación. Hay posturas encontradas con relación a cómo saldar la deuda del Instituto de Previsión Social. Un poquito de ti,
jornada de mucho tráfico, a esta hora en ese punto de Asunción específicamente. Hablamos la avenida Eusebio Ayala, ¿sí? Terminó ya porque había un trabajo de, no sé, recapado, restauración, algo cerca del TSJ, entonces el tránsito era mucho más lento. Pero igualmente vemos movimiento en todos los carriles. Esto es Médicos del Chaco, lo que estamos viendo en imágenes. Y la principal, Eusebio Ayala. Exactamente. Aunque ya estamos luego en temporada también. Estamos, sí, empieza esta época del año y bueno, un poco más de paciencia. 4 de la tarde, 33 minutos, seguimos avanzando y hablando de algunas noticias. Esta información que nos lleva hasta la zona de Barrio Herrera, van a ver lo que se había dado, porque Oscar Rodríguez es un docente que denunció el robo de su camioneta en las inmediaciones de la parroquia San Cristóbal. Ahí van a ver. Mencionó que lo dejó estacionado sobre las calles Emeterio Miranda y Moisés Bertoni. Ingresó al colegio, donde enseña como todos los días. Al salir, bueno, ya no encontró su rodado. Junto con la policía buscaron cámaras de circuito cerrado y se observa que otro automóvil que ronda por la zona y de él desciende el delincuente que en cuestión de segundos se alza con el vehículo. Una vez más, delincuencia constante y esta vez afectado un docente trabajador. En el este del país, un automóvil que estaba estacionado en el garage de una vivienda se incendió y esto terminó afectando la casa, por supuesto. Ocurrió la mañana de este jueves. Parte de la vivienda se vio afectada. Afortunadamente los bomberos lograron sofocar y los ocupantes salieron a tiempo. Por suerte no se registraron heridos. Mi casa es. ¿A qué hora se dieron cuenta? Y mira, yo siempre paso por acá porque estoy con mi mamá y he visto que el auto se estaba prendiendo. Y obviamente entré en pánico porque mis hijos están adentro, ¿verdad? Y me bajé y empezamos a... Pero ya nada se pudo hacer. No, ya nada, sí. Aparentemente en la parte del quincho y el auto explotó todo. No sé, no puedo saber qué es lo que hay adentro porque no quiero entrar, no quiero ni ver. ¿Decís vos que desde el auto empezó todo esto? Y aparentemente sí, en el auto empezó todo. Lo que pasa en Brasil habla de la situación epidemiológica en ese punto de la región. El rebrote de coronavirus es una realidad y los tapabocas volverán a ser obligatorios en los aeropuertos y aviones del vecino país a partir de mañana. Lo decidieron las autoridades sanitarias tras un comunicado oficial. Brasil es uno de los países más afectados por la pandemia de COVID-19, según datos oficiales. Hasta el momento se registraron 35 millones de contagios y más de 690.000 muertes. Las infecciones comenzaron a aumentar otra vez hace algunas semanas. Y hablando de este tema, esta vez en otro punto del mundo, China nuevamente presenta una estadística de registros realmente preocupantes, récords de nuevos casos de COVID-19 en lo que va de estas últimas semanas. El país asiático ya también habla de confinamiento y han hecho mella en los ciudadanos cada vez más frustrados, así como en la producción de las fábricas, incluida la mayor planta de teléfonos celulares del mundo. El número de casos ha destapado o de alguna manera se ha desencadenado con mayor fuerza en los últimos brotes. Se registró un total de 31.444 nuevos casos el día miércoles y de los 27.517 eran asintomáticos según la Oficina de Salud de China.
Vamos hasta Alexis Aveiro, damos seguimiento al caso de un hallazgo de cadáver ocurrido en Yaguarón hace un par de horas. Alexis, ¿cómo estás? Compañía Ñandúa, zona de Yaguarón, un terreno privado. Le agradecemos al propietario, nos dejó ingresar al mismo. Ya los intervinientes, así también los forenses y criminalística de la Policía Nacional extrajeron el cuerpo de una zona, de un canal en donde fue hallado. Ustedes pueden ver, yace en este sector de la propiedad, muy boscosa por cierto. Existen algunas incógnitas con respecto a la identidad del mismo. Al parecer ya pudo haber sido identificado. Según nos comenta acá el propietario, se habla de que podría ser una persona con antecedentes penales, pero en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses no vio ni escuchó nada extraño. Por eso también reina un misterio en torno al hallazgo de este cuerpo. Vemos al personal de criminalística de la Policía Nacional ahora nuevamente inspeccionar el cuerpo, va a ingresar a la zona, están buscando algún que otro elemento, otra evidencia. Cuerpo que se encuentra en avanzado estado de putrefacción. De hoy ya, el procedimiento está encargado. Ya viene su jefe, de la comisaría acá de Yaguarón. El cuerpo ya fue identificado, oficial. Una cédula, bueno, como es un subalterno oficial, va a derivar, o puedes comentarnos algunos. Ya viene su jefe. Bueno, vais a acá ahí. Juan de Corapujina, gracias por dejarnos entrar. Bueno, ¿cómo se encontró el cuerpo? Y el vecino entró ahí a buscar huevo de guinea. Y vino y después escuchó que estaba esos huevos. Y sentía un olor. Y bueno, y vino, entró un poco y miró hacia atrás y había visto que ya estaba detrás de él. Y rajo, porque... y ahí te avisó. Y ahí me avisó. Y vine y le miré y enseguida le comunicaba al policía y vino. Para ustedes desconocido, o sea, irreconocible. Automáticamente no, ni lo he visto nadie, me reconoce. Ni se escuchó nada. No. Solamente el vecino dijo que una persona extraña estaba en las calles, pero que vino y entró ahí en su casa, pasó por el frente y vino a esta granja y pasó por ahí por la granja y dijo que pasó hacia estos lados. ¿Hace cuánto es? Y hace 11, 12 días. ¿Y el cuerpo ya está avanzado? ¿Coincide con la fecha? Claro que sí. No sé, no podía aclarar cualquier cosa porque es una duda, no sabemos si murió asfixiado o envenenado, porque viste que tiene un antecedente muy gravoso. Entonces yo creo que no voy a deducir nada. Claro, todo lo que estaba en tu predio y bueno, y te avisó la policía. Exactamente, eso es lo que hice. ¿Zona tranquila acá? Y tranquila, de vez en cuando lo necesita, andé papá a mi niña, ni madre, pero a veces fue algo ido para por lo menos una película motochorro. Menos mal, exactamente, eso es el asunto. Así es. Bueno, entonces, de Corapujina para la teoguela. Está acá su jefe, permiso. Vale. ¿Nombre, señor? Meneciano Brites. Jefe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, el hallazgo que se produce, ¿ya fue identificado el cuerpo? Sí, ya fue identificado como Gervasio Quintana Miranda, con antecedentes por parricidio del año 1995 y su último domicilio figura en la ciudad de Itagua, barrio Santa Cecilia, según pudimos constatar en la base de datos de la policía. ¿Familiares hasta ahora? Hasta ahora no, estamos tratando de contactar con su hijo que vive en Ita y también su señora pero vive en Buenos Aires. Pero por tratarse el antecedente que se tiene también a lo mejor estaba un poco distanciado de la familia. Aparentemente estaba distanciado de su señora y de sus hijos. No sabemos realmente la causa de la muerte, aún no fue determinado, va a ser trasladado hasta la morgue judicial a fin de poder determinar cuál fue el motivo, o sea, cuál fue lo que produjo su deceso, ya que el cuerpo está muy avanzado, en un estado de muy avanzada descomposición y no se pudo constatar ni hacer una verificación física del cuerpo. ¿Su nombre me puede repetir? Gervasio Quintana Miranda.
64 años de edad tiene, de la ciudad de Itagua. En su momento compurgó entonces la pena por parricidio. Aparentemente está con medidas de prohibición de restricción horaria, con restricción horaria. ¿Hace cuánto pudo haber compurgado la pena o hace cuánto salió con esa libertad y esa restricción? No figura eso en el sistema, pero figura que fue en el año 1995, agosto. El crimen. El crimen, exactamente. Vino la condena y seguramente habrá llevado 15 años, 10, 15 años. Por ejemplo, ¿recuerda el caso, algún archivo? No tenemos a mano todavía, sí tenemos, ¿verdad?, los jueces, el número de causa que van a poder, con eso se puede ver los antecedentes de lo que ocurrió. ¿No se puede determinar herida de bala o algún tipo? Nada. Físicamente, con lo que se hace cuando se halla un cadáver, siempre se hace una inspección física del occiso. En este caso no se puede hacer esa inspección porque tiene larvas de mosca y el estado está ya muy avanzado. Entonces se le va a hacer una radiografía en la morgue judicial y se hace la autopsia correspondiente para determinar la causa de la muerte. Muchas gracias. A la hora. El informe policial entonces ya fue identificada la víctima, o por lo menos el cuerpo de la persona que fue hallado en este sitio. Se trata de un parricida, crimen que se produjo en el año 1995. Vamos a indagar también en los archivos si es que conocemos del caso o en su momento se publicó, porque cuando hablamos de parricidio, Rodi, son casos muy sonados y más aún cuando se producían a mediados de los 90. Perfecto, Alexis. Vamos a estar dándole seguimiento a este caso que se desarrolla a estas horas en Yaguarón. Vamos a volver contigo en cualquier momento. Hasta luego. Información de último momento, la jueza Cintia Lovera acaba de ratificar la prisión preventiva para Marcelo Fretes Laterra y en este contexto no hizo lugar al pedido de arresto domiciliario de la defensa. Recordemos que él está privado de su libertad en la cárcel de Tacumbú en torno al caso que investiga la brutal agresión del que resultara víctima Benjamín Zapag. Se creía que después de la declaración de Benjamín, donde de alguna manera individualizaba él que Grau fue el agresor y que Marcelo fue la persona con quien discutió, estaban dadas las condiciones para la prisión domiciliaria. Una medida alternativa teniendo en cuenta cuál fue su participación en esa situación generada el pasado 6 de noviembre. Sin embargo, la jueza determinó esto, lo que sorprende porque la verdad que se esperaba finalmente la medida alternativa, que es la prisión domiciliaria en este sentido, en medio de todo este proceso. Información que ahora se confirmará. Exactamente, para cerrar nada más porque vamos a estar ampliando esto más adelante, habla del tema del peligro de fuga, también de la expectativa de pena, del peligro de la obstrucción, entre varios otros puntos más que hace referencia la magistrada en su resolución.